¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 12 de la segunda parte de Carne Amarga. Llegó la semana del estudiante y mi madre hacía planes para viajar a nuestra tierra, pues hacía mucho tiempo que no visitábamos a nuestros parientes y amigos. Arreglamos las maletas con lo más indispensable porque nos quedaríamos pocos días. Lucrecia no quiso acompañarnos y se quedó sola en la casa, ya que no quería volver a contemplar aquellas tierras perdidas, ni acordarse de cuando cabalgaba por el prado con el pelo volándole al viento, y lloraba sin consuelo, pues había sido mucho lo que ella había querido esa vida, y llena de nostalgia se encerró en su habitación. Los 5 partimos hacia el muelle a comprar los boletos. Casi no encontramos plazas porque eran las 6 de la tarde y el vapor salía a las 8 de la noche. Nos embarcamos presurosos y entramos a nuestro camarote. Había 2 literas y una hamaca. Así es que mi padre quiso la hamaca. Mi madre tomó una litera baja y yo tomé la alta. En la otra se acomodaron mis hermanos. Empezó la travesía y yo, por la ventanilla del camarote, observaba el cielo estrellado y la luna en su cuarto creciente empezaba a dibujarse. Pensaba en los tiempos idos. Ahora podía estar cerca de mi madre, nadie me separaría. Era yo una joven y debía terminar mis estudios para trabajar y ayudarlos. Pues veía cómo mi madre se sacrificaba, cómo tenía que hacer ahorros para que el sueldo de mi padre nos alcanzara para vivir modestamente. Transcurrió lentamente la noche hasta quedar dormida, después de tanto cavilar. Las primeras luces del amanecer nos anunciaron la llegada a Puerto Bolívar. Fue una sorpresa para nosotros que hubieran construido un desembarcadero más moderno que el que había cuando emigramos a Guayaquil. Mi madre había mandado cartas a su hermana que vivía en el puerto, así es que ella con su hijo nos fue a recibir. Nos trasladamos a pie, puesto que ella vivía a pocas cuadras del muelle. Su hijo tenía 12 años. Era un chico alto, con cara redonda y el pelo muy negro. Nos causó gran impresión porque era muy conversador y nos sacaba a todos de nuestros pensamientos y melancolías, pues contaba historias y bromeaba, que parecía que tenía más edad por su desenvoltura y su dicción. Mi tía preparó un gran banquete como los que solíamos comer en tiempos pasados y nos retuvo hasta el día siguiente. Su esposo estaba haciendo un viaje porque era jefe político del cantón y lo habían llamado a una comisión a la capital. Así es que estaba sola con su hijo Jaime, que era nuestro primo, y los dos procuraron darnos el mejor bienestar posible. En la noche nos dio una cena y después de conversar con mi madre a solas, nos retiramos a las alcobas donde dormimos plácidamente, ya que al día siguiente partiríamos a Santa Rosa en tren, que en ese tiempo ya se había inaugurado. Luego me enteré de la conversación que tuvo mi madre con su hermana. Le había referido el estado en que se encontraba la casa de Santa Rosa, recomendándole que por nada del mundo llegue allí, que la casa no estaba habitable y le sentenció: hermana, el mirarla te causará mucha pena. No quiero que llores más, ya mucho has sufrido, ni siquiera debes ir a verla. Cuando llegamos a nuestro pueblo fue una sorpresa para todos que nos esperaban las otras hermanas de mi madre, Matilde, Irene y Virginia. Mi madre nombraba a cada una. Había pasado mucho tiempo y pensaba que yo las había olvidado. Me dijo que fuera y abrazara a mis tías. Yo me acercaba, les tomaba las manos, nos veíamos y cada una dijo asombrada que cómo había crecido, lo mismo a mis hermanos que se habían ido siendo muy pequeños. Solo Virginia había contraído matrimonio y había llevado a sus 3 hijos con flores en sus manos para recibirnos. Todas deseaban llevarnos a su casa, así es que se sortearon entre ellas y la primera sería Virginia, pues pactaron que 2 días íbamos a pasar con cada familia. Nos llevaron a la casa de la hacienda que poseía con su esposo. Se trataba de una gran cabaña en el centro de una arboleda. Enredaderas asomaban guindadas de los árboles cayendo sobre nuestras cabezas al pasar, escuchando los cantos de los pájaros. Para mí volvió toda mi infancia con toda grandiosidad en mi mente, pero también con todo el sufrimiento, recordando el tiempo en que estuve separada de mi madre. Unas hamacas pendían en el amplio atrio, y lo que primero se me ocurrió fue sentarme en una de ellas y hamacarme. Mi padre tomó la otra, también hizo lo mismo, mientras mi madre con sus hermanas entraron para seguir su ruidosa conversación. Mi padre empezó a cantar una vieja melodía que traía a mi mente épocas pasadas.
Él se dio cuenta de mi ensimismamiento y cesó de hacerlo, pero le dije que continuara, pues cantaba muy bien. Lágrimas brotaban de mis ojos y mis mejillas se empapaban al seguir recordando a mi abuelo y todas las delicias pasadas en nuestra tierra, cuando en la mañana nos levantábamos muy temprano y acudíamos a mirar embelesados el amanecer, y corríamos a ver el ordeño, y tomábamos esa leche tan pura y deliciosa. Mirábamos el horizonte, y el sol se empezaba a elevar, y con él nuestro canto de gozo y alegría. Mis hermanos eran muy pequeños cuando partimos. Ellos no habían gozado de tanta maravilla, ni siquiera recordaban las grandes jaulas de pájaros, y como una vez dejé escapar a todos abriéndoles la puertecilla, quedando embelesada, mirándolos al alzar su vuelo, como huían hacia el cielo remontándose muy alto, posándose luego en las copas de los árboles cantando, sintiéndose libres. Mis hermanos recordaban los caballos. Parece que fue lo que más les impresionó en su niñez. Y Juan me dijo, Alejandra, el tuyo era un alazán. Salíamos a galopar en la tarde. Yo iba con padre agarrado de su camisa y de la silla de montar. ¿Y te acuerdas que casi me caigo porque íbamos muy rápido? Pero padre me cuidaba y me agarraba bien. Luego regresábamos agotados y Emelina con su madre nos esperaba con la bañera lista. José decía, yo era el más pequeño. Protestaba porque a mí no me llevaban a todo galope, sino que mi padre me montaba en el caballo, tomaba las riendas y me daba un paseo alrededor de las tranqueras. Dejé vagar mi mente, mi padre fue silenciando su canto. Tal era mi turbamiento que ni siquiera me di cuenta de eso. Solo venía a mi mente el dulce vaivén de las olas que se formaban en el río cuando había viento y nosotros, sentados en la orilla, cantábamos y recogíamos piedrecitas y nos poníamos a separar las más hermosas y redondeadas, y tiramos nuevamente las más puntiagudas, pensando que la erosión algún día nos las devolvería redondas. Subíamos al árbol de cereza que estaba en flor y olíamos con cuidado para no maltratarlas. En 2 árboles de matapalo había una hamaca muy grande, donde cabíamos todos los muchachos que nos reuníamos y jugábamos saltando en la misma sin pensar que había peligro de caer. No nos importaba, y continuábamos con nuestro juego hasta que el sol se ponía muy fuerte. Entonces sabíamos que teníamos que regresar a la casa. Llegábamos exhaustos a tomar los jugos que nos preparaban en la cocina. Al día siguiente volvíamos a nuestro juego, y era una dicha para todos poder vagar libremente sin ningún temor, correr tras las mariposas, atraparlas para observar sus colores, luego dejarlas ir libres como el viento. La llamada de mi tía nos volvió a la realidad, pues mi padre también había estado cavilando mientras yo lo hacía. Me imagino que también en su mente se trasladó a tiempos pasados, rememorando cada instante de su vida, y 2 lágrimas furtivas bajaron por sus mejillas, que rápidamente se enjugó. Gracias amigos por acompañarme en el capítulo 12 de la segunda parte de Carne Amarga. No se olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like.